consideras o dónde pondrías el vape? O sea, ¿podría ser un factor de riesgo para desarrollar cáncer? Así vamos a entrar un poquito en controversia. Sí. Digamos, vamos a empezar digamos, cosas más directas y concretas. ¿El vape es inocuo? Absolutamente no. ¿El vape está directamente relacionado a cáncer de pulmón? Aún no tenemos evidencia clara, contundente y específica para decir sí. Todo pinta que sí. ¿Por qué? El vape no es inocuo porque tiene todavía sustancias y estas sustancias siguen siendo identificadas sustancias cancerígenas en los vapeadores. Que estas sustancias, al combinarlas y al inhalarlas, produzcan directamente un cáncer de pulmón, pues todavía no tenemos evidencia científica, porque no es que sea inocuo en estos momentos o no tengamos casos suficientes para identificar, más bien que estas cuestiones epidemiológicas tardan. Relacionar un factor con la producción de cáncer tarda más o menos 20, 30 años. Así fue como se relacionó el cigarro al cáncer de pulmón. Antes incluso se decía que el cigarro era para embarazadas, que era saludable, que fortalecías tus pulmones. El cigarro, sí, en los años 20, 30 estaba totalmente normalizado, incluso se recomendaba. Después empieza el boom del tabaquismo y después de 20, 30 años se ve que una alza en los casos de cáncer de pulmón. Incluso hubo un cambio en cuanto al comportamiento del cáncer de pulmón cuando empezamos a cometer el tabaquismo. El cáncer de pulmón, que ahorita estuvimos hablando de los tipos de cáncer, el que viene de la piel epidermoide es el que más se relaciona al tabaquismo. Entonces se empezó a ver que había un boom después de que se normalizaba el tabaquismo, de casos de cáncer de pulmón epidermoide. Hubo una lucha ahí contra las tabacaleras para que dejaran comprobar estos datos, pero fue ya la evidencia tan contundente que se relaciona el tabaco con cáncer epidermoide. Se combatió y se empezaron a hacer estrategias antitabaco y el cáncer epidermoide empezó a bajar, pero el adenocarcinoma, el de las glándulas, ese es que es el actualmente más frecuente, pues se estuvo manteniendo porque también se relaciona, pero también es el que más se relaciona a estos otros factores que dijimos. El vape, te digo, ¿es inocuo? Absolutamente no. ¿Tiene sustancias cancerígenas? Sí las tiene. ¿Se relaciona? Todavía tenemos datos inmaduros, pero pinta para que sí, por dos razones. Independientemente de las sustancias que están inhalando, incluso hay unos vapes con sabor. Obviamente, para que el vape tenga este saborcito cuando se inhala, pues esa sustancia tiene que ir pegada a un vehículo. Estos vehículos generalmente que vienen de lípidos, pues también llegan y se integran a los torrentes, al tejido del pulmón, y pues eso también va a generar un daño. Me dirás, hay unos vapes que no tienen ni nicotina ni ninguna sustancia, es únicamente el vapor. Para mí, que estoy intentando dejar de fumar o que simplemente pues lo tengo como para desestrés, pues la vía aérea no está hecha para calentarse, y obviamente al poner eso caliente en la boca, obviamente todo se está transmitiendo a la vía respiratoria, y como todo, un estímulo, aunque sea chiquito, por mucho tiempo, constante, pues obviamente va a ser un cambio. Esas células de todo la vía respiratoria se van a tener que adaptar a esos cambios de temperatura que genera el vapeador, aunque no tenga ninguna sustancia, pero a final de cuentas está pegada a una fuente de calor, y eso a la larga también puede tener un factor que, como te dije, la inflamación y los cambios de células, entre más células cambies, más probabilidades de que un día una de esas células, al crecer, desarrollarse, se malignice, pierda ese freno de mano y desarrolle un cáncer. Entonces, el vapeador para allá va. Necesitamos datos más frecuentes, pero mi recomendación como médico y que veo pacientes con cáncer de pulmón, por la salud de tus pulmones, ya ni siquiera pensando en cáncer, un rotundo no al vapeador.